escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Escuela Dominical en Casa. Un espacio dedicado al estudio de la palabra del Señor, guiado por la revista Corazón y Vida, producción de la Iglesia Nacional Amigos de Guatemala. Lo invitamos a tomar su Biblia y escudriñar con nosotros la bendita palabra de Dios. Qué bendición, hermanos, estar nuevamente acompañándolos en un estudio bíblico más. Y gracias también a ustedes por acompañarnos en estos espacios en los cuales meditamos y reflexionamos sobre la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy continuamos siempre con ese estudio que venimos haciendo del Evangelio de Mateo. Estamos llegando a estudiar el capítulo 25 de este Evangelio y hoy nos corresponde estudiar la lección número 32 que nos habla y su enfoque es esperando al Mesías con fidelidad. Y es que el Señor Jesucristo recientemente había hablado de esas señales del fin, que sus discípulos estaban con el deseo de conocer qué era lo que sucedería. Y veíamos en la lección anterior, si recordamos, cómo el énfasis que siempre da el Señor Jesús es: estad perseverando, ustedes deben estar velando, porque dice el Señor que el que perseveraba hasta el fin, ese sería salvo. Él les dice, por favor, velen, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Entonces, en ese mismo contexto, Jesús empieza a narrarles las siguientes dos parábolas que estudiaremos en esta lección, con la finalidad de decirles y de continuar alertando a sus discípulos para que ellos esperaran al Mesías con fidelidad. Pero al darles esta lección a sus discípulos, también nos la da a nosotros hoy en día, porque continuamos esperando ese glorioso acontecimiento de la venida del Señor. Y si nosotros leemos lo que dice Mateo 24 en el versículo 44, ya finalizando ese capítulo, nos dice lo siguiente: por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, debido a que tenemos sí algunas señales de qué sucederá antes de la venida del Señor, pero al no tener una fecha exacta, y debemos tener mucho cuidado de esas personas que en algunos momentos se atreven a pronosticar cuándo será la venida del Señor, tenemos que saber que eso es algo falso, porque el Señor Jesús hizo énfasis en eso, en que no se sabía el día ni la hora en el que Él regresaría, y que por lo tanto lo que nos restaba a nosotros, como nos dice este versículo que recién leímos, es estar preparados, estar siempre perseverantes en la fe en el Señor Jesús. Y también decíamos en la lección anterior cómo también es un llamado a que nosotros estemos sirviendo y cumpliendo la misión que el Señor ha puesto en nuestras manos. Así que los invito, hermanos, para que nos puedan acompañar en el estudio de esta lección número 32, en la cual estaremos hablando acerca de cómo el Señor nos invita a que con fidelidad esperemos la venida del Mesías.
Iniciamos el estudio de esta lección número 32 que nos habla acerca de cómo debemos esperar al Mesías con fidelidad. Y es que para nosotros los cristianos el esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ese arrebato de la iglesia, debe de ser un acontecimiento importante para nosotros, algo que debe ser anhelado en nuestros corazones, porque sin duda deseamos estar por toda una eternidad con el Señor y, como lo decíamos anteriormente, debido a que el mandato, la orden que el Señor nos da es estar preparados, ese mismo Jesús ilustra por medio de parábolas la importancia que tenía el hecho de estar preparados para su venida, pero también él dice, miren, mientras esperan, sean fieles. Así que vamos a estudiar lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo 25 y vamos a iniciar por el primer versículo de este capítulo que nos dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y vemos acá cómo Jesús empieza por medio de parábolas a hablar acerca de la importancia de estar preparados para su venida. Y él lo ilustra acá por medio de una boda judía. Tenemos que saber que en aquel entonces habían 3 etapas en una boda judía. La primera era el compromiso, que era un acuerdo formal que se hacía entre los padres. La segunda era conocida como desposorio, que era una ceremonia donde se hacían compromisos mutuos. Y la tercera etapa era el matrimonio. Era aproximadamente un año después cuando el esposo llegaba en un tiempo inesperado por su novia. Entonces, podemos decir que esta parábola se sitúa en ese momento o en esa espera a que llegara el matrimonio. Dicen las personas que conocen cómo era la forma judía de hacer la boda o el matrimonio, que era la tercera etapa, que el esposo llegaba en un tiempo inesperado por su novia. Entonces, también se dice que cuando el esposo llegaba por la novia, las damas de honor que atendían a la esposa salían a recibir al esposo con lámparas que iluminaban el camino para conducirlo a él y acompañarlo a la casa donde le esperaba su esposa. Entonces, vemos acá cómo estas 10 vírgenes estaban ilustrando justamente a estas mujeres que por medio de sus lámparas iluminarían el camino del esposo hasta llegar también con su novia. Y el hecho de que fueran 10 vírgenes las que Jesús coloca acá en esta parábola tiene relación porque según se dice por medio de las autoridades talmúdicas que usualmente cuando estaba esa procesión del esposo yendo hacia la casa de la novia, eran 10 lámparas las que lo acompañaban. Esa era la tradición que se tenía en ese momento. Entonces Jesús viene acá y utiliza a estas 10 vírgenes como aquellas que estaban esperando la llegada del esposo, con lámparas encendidas para acompañarle en esa procesión. Pero vemos también acá cómo el mismo Jesús se identifica acá como el esposo. Y esto podríamos decir es una forma muy directa y muy contundente en la que Jesús se presenta al momento de colocarse como el esposo, porque en el Antiguo Testamento frecuentemente se describe a Dios como el esposo y a Israel como la novia. Eso lo podemos ver en profetas como Isaías, Jeremías, Oseas. Se hacía esa relación de esposo entre Dios y como la esposa o como la novia a su pueblo Israel. Entonces Jesús en esa parábola se está presentando como Dios mismo también, porque Él viene por su iglesia. Entonces continúa Jesús su relato, versículos 2 al 5 nos dicen lo siguiente: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas.
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Acá nos presenta la parábola como algunas de estas vírgenes que le esperaban eran prudentes, pero también nos dice que otras eran insensatas. Las prudentes, ellas estaban preparadas para el esposo y las insensatas pues no lo estaban. En ese momento nos dice que tanto los dos grupos, tanto las prudentes como las insensatas, durmieron mientras estaban esperando la venida del esposo. Sin embargo, lo que caracterizaba a las prudentes es que ellas estaban preparadas para que inmediatamente ellas fueran despertadas al momento de escucharse el grito de que el esposo estaba llegando. Ellas iban a actuar y tenían el aceite preparado para que su lámpara no se apagara. Ellas estaban preparadas para actuar de una forma inmediata, aun cuando fuera en el momento menos esperado. Ellas tenían una forma de responder de manera apropiada. Mientras que las otras 5, al ser insensatas, ellas aparentaban o parecían que estaban preparadas porque estaban en el mismo lugar que estaban las prudentes, estaban con su lámpara en manos, pero podemos decir realmente ellas no estaban preparadas para el momento en el que se diera el anuncio que el novio se estaba acercando. Entonces, por eso continúa la narración con la enseñanza que Jesús quiere dar. Versículos 6 al 7 nos dice: y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En la hora que menos la esperaban, nos dice acá que se escucha ese anuncio de que el esposo venía por su esposa para celebrar la boda. Y entonces todas las invitadas inmediatamente empiezan a preparar sus lámparas, empiezan a prenderlas, a arreglarlas. Ese hecho de que dice que arreglaron sus lámparas era que estaban colocando sus antorchas en orden con la finalidad de recibir al esposo. Y esto tiene que ser para nosotros una advertencia clara de que en nuestro caminar en este mundo como hijos del Señor, nosotros debemos estar conscientes de que debemos estar preparados siempre, no únicamente en una forma aparente, porque podríamos decir, no hay algo, si nosotros nos descuidamos, podemos perder la entrada a la boda, a las bodas del Cordero. En un momento de descuido, nosotros podemos perder aquello que hemos deseado, por tanto, que es estar con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él da esta parábola para que nosotros estemos alertas en nuestra propia vida de que tenemos que tener aceite en nuestra lámpara, que nuestra lámpara debe de permanecer encendida. Y eso no es trabajo de un día, sino que es un trabajo que se hace y es una preparación constante que debemos tener. Por eso es que Jesús continúa narrando y en los versículos 8 al 9 nos dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y acá cuando vemos este hecho de que se habla del aceite, tenemos que reconocer que en varios pasajes bíblicos el aceite es un emblema o es una forma de hacer referencia al Espíritu Santo. Entonces, sin aceite, podríamos decir, sin ese Espíritu Santo, no se podía tener acceso a la boda. Y es que sin el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas, morando en ellas y teniendo su guianza, podemos decir
que no estamos listos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y es que el aceite es una buena representación del Espíritu Santo porque sana, alumbra, calienta, vigoriza, pero también pule de las impurezas que en algún momento podemos tener. Así que ninguno de nosotros puede decir ser un verdadero cristiano y estar esperando la venida del Señor Jesucristo si el Espíritu Santo no mora en nosotros. En Romanos 8:9 nosotros encontramos que se nos dice que si nosotros no tenemos al Espíritu de Cristo, no somos de Él. Así que en esta parábola dice, miren, acá la distinción es que hay verdaderos cristianos, pero hay falsos creyentes que aparentan también estar involucrados en el qué hacer y aparentan estar esperando la venida del Señor, pero no están llenos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el sello del Espíritu Santo en sus vidas. Así que nosotros debemos ser llenos por el Espíritu Santo. Debemos que dejar que Él nos gobierne. Y en este punto nosotros podemos preguntarnos, ¿realmente nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas y dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros para que sea Él quien nos sane, quien nos alumbre, quien nos caliente, quien nos vigorice, pero también quien nos pula de nuestra mala manera de vivir o de las cosas que nosotros debemos de cambiar para ser nuevas criaturas? Es un buen momento para que nosotros reflexionemos y pensemos si estamos permitiendo que el Espíritu Santo del Señor more en nuestro ser y también que Él actúe en nosotros. Y mientras reflexionamos de eso, vamos a tomar este momento para escuchar un segmento musical y luego regresamos con más de esta lección.
Qué bendición, hermanos, que nos estén acompañando en el estudio de esta lección número 32, titulada Esperando al Mesías con fidelidad. Hemos estado estudiando con la parábola conocida como la de las 10 vírgenes, la importancia que tenemos de estar preparados y con nuestras antorchas encendidas, pero también con aceite en nuestras vasijas para que esa llama nunca se apague en nuestro interior. Y decíamos cómo ese aceite también hace referencia al Espíritu Santo morando y actuando en nuestras vidas, el cual también es un distintivo y es un sello de todo verdadero cristiano. Decíamos que no podemos decir que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesús y no le damos lugar al Espíritu Santo. No lo tenemos morando en nuestra vida, o muchas veces queremos y hacemos a un lado su voz y no hacemos caso de lo que Él nos dice, y sabemos que lo que Él es aquel consolador, pero también aquel que nos convence y que nos hace los llamados de atención cuando estamos haciendo algo que va en contra de la voluntad de nuestro Padre. Y vemos acá cómo el hecho de que el Espíritu Santo, podemos decirlo ya de esta manera, no mora en nuestras vidas, el precio a pagar es alto. Y esto lo vemos siempre con esta parábola de las 10 vírgenes. En los versículos 10 al 13 leemos lo siguiente: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y nosotros vemos acá un castigo severo que estas vírgenes insensatas enfrentaron. ¿Por qué? Porque no les fue permitido entrar a la boda. Podríamos decir, en un momento de descuido, ellas perdieron todo. ¿Por qué? Porque no les fue permitido entrar a la boda. La puerta fue cerrada y nunca más fue abierta. Aun cuando ellas alegaban y decían conocer al novio y ser invitadas de él, el mismo novio les dice: no las conozco. ¿Por qué? Porque ustedes no estaban listas para mi venida. Y si nosotros vemos y tomamos siempre como referencia las bodas judías en aquel momento, podríamos decir que todas las personas que acompañaban al novio en la procesión que él hacía llevaban su propia antorcha, su propia lámpara encendida, y podríamos asumir que todas aquellas personas que no tenían su lámpara encendida y que no estaban allí en ese momento justo cuando el novio estaba yendo a buscar a la novia, podríamos decir que eran personas que lo único que querían era arruinar la fiesta, o incluso que eran bandidos que buscaban sabotear todo ese acontecimiento de la boda que iba a suceder. Entonces, por esa razón es que el novio ya no las deja entrar. Si ellas no tenían una lámpara encendida en el momento en el que él venía acompañándolo en ese recorrido, era sinónimo de que no estaban invitadas, y por ende lo que deseaban más bien era sabotear ese acontecimiento. Entonces, esas duras palabras de no las conozco, no os conozco, puede venir y recordarnos ese hecho cuando Jesús dice que Él les dirá a las personas que le han rechazado que se aparten de Él y que van a ir al castigo eterno. Entonces, ellas tuvieron que escuchar esas duras palabras de no las conozco a causa de su insensatez, de no estar listas, de no estar preparadas con su aceite en mano. Y Spurgeon decía, referente a este tema que hemos estado mencionando, él decía: una vez cerrada aquella puerta, nunca será abierta. Hay algunos que esperan y sueñan que se abrirá aquella puerta después de morir para aquellos que han muerto sin arrepentirse, pero no hay nada en las Escrituras que apoya tal esperanza.
Cualquier esperanza más allá que la revelada en la palabra de Dios es una ilusión y una trampa. Este gran predicador lo decía y con toda certeza, porque el Señor mismo, dice, cerró la puerta. Y aun cuando ellas decían, fuimos invitadas, somos tus amigas, estábamos esperando, Él dice, no las conozco. Por eso el tiempo para venir al Señor a su encuentro es hoy. Este es el tiempo propicio para que nosotros nos pongamos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo, para que entonces cuando Él regrese estemos con nuestra lámpara encendida, aguardando ese momento de su venida y podamos acompañarle a disfrutar de las bodas del Cordero. Pero podríamos pensar que en este momento hay una pregunta que a la luz de esta parábola de las 10 vírgenes queda sin responder, podríamos decirlo de esta manera, y es el ¿qué significa estar preparado? Porque sabemos que ellas no tenían aceite para avivar su lámpara, pero podríamos decir qué más significa el hecho de estar preparados. Y por eso es que Jesús continúa narrando otra parábola para responder a esa interrogante. Y vemos lo que nos dice Mateo 25 en el verso 14. Él sigue diciendo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y aunque para nosotros podría parecer extraño eso de que el amo les da los bienes a sus siervos, tenemos que decir que en el mundo antiguo esta no era una idea extraña, en la cual a los siervos les eran dadas grandes responsabilidades por parte de sus amos. Y muchas veces para estos señores era lo mejor que podían hacer el dejar bien elegidos aquellos siervos a los cuales les confiarían sus bienes, su dinero, para que ellos los manejaran de manera inteligente y produjeran algo mientras ellos no estaban presentes. Por eso es que Jesús comienza a narrar esta parábola para hacernos ver lo que significa el estar preparados. Esta parábola continúa diciéndonos así en el verso 15. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y aunque para nosotros un talento es una habilidad que alguien tiene, tenemos que saber que en esta parábola, cuando se habla de talento, se está refiriendo a una suma de dinero. Normalmente se considera que este talento equivalía a cada talento equivalía a unos 6,000 denarios. Y recordemos que en ese tiempo un denario era el salario por un día de trabajo. Entonces, si un talento vale esos 6,000 denarios, cuando estas personas, cuando hacemos la cuenta, podríamos decir que lo que los obreros recibían, aun cuando recibían solo uno, pagar ese talento les llevaría alrededor de unos 20 años ganar todo ese dinero. Entonces, cuando dice acá que a cada uno le dio conforme a su capacidad, tenemos que reconocer que aún al que se le dio un solo talento, en términos monetarios, era mucho dinero lo que se le estaba dando, y qué grande responsabilidad también tenía esta persona, al igual que el que recibió 5 y 2 talentos. Entonces vemos la magnitud de la responsabilidad que caía sobre estas personas. Y acá también esta parábola nos hace ver cómo este talento, además de referirse al término de dinero, también para nosotros hoy en día tiene que ver con las capacidades que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y la forma en la cual nosotros las estamos poniendo a disposición para su obra. Y es que continúa Jesús diciendo en esta parábola, en los versos 16 al 18, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió
el dinero de su señor. Acá vemos cómo los siervos, los primeros dos, el que recibió 5 y 2 talentos, ellos empezaron a ver qué hacían con el talento que les había sido dado, con ese dinero que el amo les había puesto en sus manos. Ellos usaron todas sus capacidades con tal de ganar más para el amo. De la misma manera, el Señor a nosotros nos ha dado capacidades y nosotros tenemos que ver cómo las podemos poner a disposición de su obra acá en la tierra y tratar de hacer cada vez más con ellas y no ser como este siervo más perezoso que lo que hace es, bueno, mejor voy, entierro lo que se me ha sido dado, y de esa manera él no tenía más responsabilidad que cumplir con su amo. Y veremos qué consecuencias traen las acciones de estos dos grupos de siervos, de los que van y negocian con los talentos y el que viene y esconde en tierra lo que le había sido dado. Así que le invito, hermano, para que se quede con nosotros y en el próximo bloque continuemos estudiando esta parábola.
Gracias, hermanos, por estarnos acompañando a estudiar esta lección en la cual hemos estado viendo cómo tenemos y debemos esperar al Mesías con fidelidad. Y este estudio corresponde a la lección número 32 y hemos estado estudiando el capítulo número 25 de Mateo. Y veíamos antes de irnos al espacio musical cómo el Señor explica que acorde a las capacidades, el Señor y amo de aquellos siervos les encomendó a ellos riqueza, les encomendó 5, 2 y 1 talento. Veíamos que la responsabilidad que todos tenían era grande, porque aun cuando era solo 1 talento, decíamos, era bastante dinero el cual ellos tenían para cuidar, para resguardar, pero veíamos que tomaron actitudes diferentes estos siervos. Los primeros 2 vienen, negocian con los talentos dados y ganan de esta manera más talentos, mientras que el que recibe solamente 1, cava un hoyo en la tierra y esconde el talento que le había sido dado por su amo. Entonces vamos a notar cómo el Señor también explica las consecuencias que tienen las actitudes y acciones de estos siervos. En Mateo 25, versículos 19 al 23, encontramos el juicio de los primeros 2 siervos. Nos dice así este pasaje: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y vemos acá, a la luz de este pasaje, cómo la larga espera que habían tenido los siervos podía de alguna manera haberlos tentado a pensar de que no iban a rendir nunca cuentas acerca de su mayordomía. Ellos podían haber pensado: nuestro Señor tarda mucho, utilicemos estos talentos para nuestro propio beneficio. O podrían haber dejado de trabajar porque decían: bueno, ya gané un poco, el amo tarda mucho en venir, tomemos el descanso. Sin embargo, vemos cómo estos siervos se esfuerzan hasta el final cuando su señor regresa y son llamados entonces para rendir cuentas. Así que vemos que para los 2 siervos, tanto el que recibe 5 talentos y gana 5, como el que recibió 2 y gana 2 talentos, podríamos decir, los 2 reciben las mismas palabras de felicitación, de alabanza por parte de su Señor, porque los 2 hicieron lo mismo según los recursos que ellos habían recibido. Y es que acá es clave que el amo o el Señor, cuando les recompensa, él lo que les dice es que ellos eran buenos y eran fieles. Y es que más allá de cualquier éxito financiero, podríamos pensar acá que el amo esperaba recibir de estos siervos. Lo que él buscaba es que ellos hubiesen sido buenos, hubiesen sido fieles con lo que les había sido encomendado a cada uno de ellos. Él buscaba estas características, la bondad y la fidelidad, más que el que ellos hubieran ganado una cantidad específica de dinero, porque él lo que alaba es la forma en cómo ellos se condujeron y cómo ellos trabajaron. Y por eso él les dice: entra en el gozo de tu Señor. Él les promete
compartir algo que le pertenecía, que era su gozo. Y esto podemos nosotros decir, es una forma de asemejarse a lo que es el cielo, a esa vida que nosotros podemos recibir también de nuestro Señor Jesús, de vivir eternamente con Él, cuando nosotros somos fieles y seguimos los principios y preceptos que Él nos ha dado al vivir acá, para vivir acá en esta tierra. Así que ellos reciben una alabanza de su amo, pero ellos también reciben una promesa de una bendición futura, porque les dicen, mire, yo te voy a poner sobre más cosas. Pero ellos también podríamos decir, reciben gloria, porque Él les dice, entra en el gozo de tu Señor. Y eso es algo que ellos iban a empezar a vivir y a experimentar desde ese momento. Así que vemos cómo estos dos siervos son felicitados, son recompensados por la forma diligente en que trabajaron mientras esperaban la venida del amo, porque Él alaba el hecho que ellos actuaron con rectitud y también con fidelidad en el trabajo que hicieron. Sin embargo, cuando el tercer siervo se presenta a rendir cuentas, observamos un juicio diferente. Veamos qué nos dice Mateo 25 en los versos 24 al 25. Nos dice así: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y algo que es interesante notar acá en esta parábola es que el amo juzgó a cada siervo de forma individual. Porque podríamos decir, él pudo haber llamado a los 3 siervos y decir, bueno, a todos en conjunto les di 8 talentos y ganaron, ¿cuántos? Bueno, 15 talentos me están regresando en este momento. Bueno, entonces él pudo haber dicho, bueno, todos hicieron un buen trabajo. Sin embargo, el amo, el Señor, Él juzga basado en la fidelidad y en la diligencia y esfuerzo individual que hicieron. Y es que el Señor Jesús a nosotros en el día del juicio también nos juzgará de forma individual. Él no va a preguntar, mira, ¿qué fue lo que hizo tu iglesia? Mira, ¿qué fue lo que hiciste con tu familia? Él nos va a preguntar a cada uno qué fue lo que hicimos con lo que nos fue encomendado, con el talento que Él nos dio para desarrollarlo acá en la tierra. Así que este siervo lo que hace es intentar excusarse de que no había hecho nada con el talento que le había sido dado por el gran poder del amo. Él le dice, mira, yo sé que eres un hombre duro, eres poderoso porque siembras donde no, donde ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, así que por ese gran poder que tú tienes yo tuve miedo y mejor fui y lo escondí. Y entonces notamos cómo el error de este siervo, uno fue haber tenido temor del poder del amo y entonces haber sido negligente y perezoso con lo que le había sido encomendado. Si nos damos cuenta, él tiene incluso la osadía de decirle, mire, entonces aquí toma lo que es tuyo. Por lo menos él reconocía que ese talento no era de él, sino que le pertenecía a su amo. Pero él le dice, mira, entonces toma lo que es tuyo, yo acá termino y me voy. Sin embargo, vemos el juicio que recae sobre este hombre por la actitud tan desinteresada que demostró. Mateo 24, versos 42 al 44 nos dicen lo siguiente. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes.
Entonces vemos la condenación que el Señor hace a este tercer siervo. Él lo llama siervo malo y negligente. El Señor, Él acusa a este siervo por la pereza que demostró. Y entonces nosotros podríamos pensar en algún momento que la pereza no es pecado. Sin embargo, vemos acá cómo el Señor llama la atención fuertemente a este hombre porque no fue diligente, sino que más bien él fue perezoso. Y entonces eso lo hizo actuar de una manera que no era recta, sino que era mala delante de su Señor. Así que si nosotros no trabajamos en la obra del Señor, somos perezosos para orar, para leer la palabra, para evangelizar, realmente nos estamos condenando por nuestra propia pereza espiritual. Esas acciones también tenemos que saber que el Señor va a demandarnos por el tiempo que tuvimos, por los recursos que tuvimos, por los talentos, las habilidades que Él puso en nuestras manos. Él va a decir, bueno, ¿qué hiciste con ellas? Pero si nosotros actuamos como este siervo que fue negligente, que fue perezoso, nosotros también tenemos que esperar, escuchar palabras duras como las que el Señor le está dando a este hombre perezoso que no estaba esperando su venida. Y es que el hecho de que si estamos preparados o no para la venida del Señor se determina por la mayordomía de los recursos que Él nos ha dado. Si yo estoy actuando con diligencia, procurando trabajar en la obra del Señor, viendo qué puedo hacer para que más personas conozcan de su nombre, entonces yo estoy haciendo un siervo diligente del Señor. Puede ser que el Señor me haya dado un talento y yo diga, tal vez no tengo muchas capacidades, muchas habilidades, pero lo estoy empleando, todo lo que tengo y todo lo que puedo en el Señor, estoy actuando con diligencia. Así que mientras nosotros hagamos uso del tiempo, del dinero, de nuestros conocimientos, de los recursos que el Señor ha puesto en nosotros y lo estemos empleando para Él, nosotros estamos actuando con diligencia. Y esa es una manera como nosotros también demostramos que estamos esperando la venida del Señor Jesús. Así que es un buen momento para que nos preguntemos qué hemos hecho con el conocimiento que tenemos, qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Lo empleamos para conocer más del Señor, para compartir su palabra con otros. ¿Qué hacemos con nuestras habilidades? ¿Será que las escondemos o las ponemos al servicio de la obra del Señor, de nuestros hermanos, de nuestro prójimo? Porque tanto lo que hacemos como lo que no hacemos puede ser determinante en nuestro futuro. Sin duda nosotros debemos de preservar la fe, pero la fe también, nos dice Santiago, que nosotros la demostramos por medio de las acciones que tomamos o de aquello que dejamos de hacer y que deberíamos de haber hecho. Así que es un buen momento para preguntarnos qué estamos haciendo mientras esperamos la venida del Señor. Que el Señor nos encuentre a nosotros con la lámpara encendida, pero también trabajando incansablemente en su obra, con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Seamos buenos mayordomos de lo que Él nos da. Tiempo, dinero, recursos, talentos, habilidades, conocimientos, que todo lo que nosotros somos lo rindamos al servicio del Señor y pongámoslo en la buena disposición de servir a nuestro prójimo, a nuestra iglesia, con esos talentos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Que este sea el reto para nosotros a partir de ahora. Esperarlo en devoción a Él, pero también trabajando incansablemente en su obra. Gracias, hermanos, por habernos acompañado en este programa. Espero que continuemos estudiando las Sagradas Escrituras y mientras nos vemos en un próximo programa, que el Señor esté siempre con ustedes, guardándolos, bendiciéndolos y continuemos esperando y anhelando ese regreso de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Escuela Dominical en Casa.
un espacio dedicado al estudio de la palabra del Señor, guiado por la revista Corazón y Vida, producción de la Iglesia Nacional Amigos de Guatemala. Lo invitamos a tomar su Biblia y escudriñar con nosotros la bendita palabra de Dios.